¿Nunca te has preguntado por qué cuando buscas algo como podría ser ropa deportiva o tecnología en internet en una página web, luego entras a Instagram, a Facebook o a cualquier red social y empiezan a aparecerte anuncios totalmente relacionados con lo que acabas de buscar? Y ya te puedo decir que no es una casualidad, esto se debe a las cookies y te voy a explicar cómo nos afectan a nuestra privacidad, cómo funcionan y cómo deshacerte de ellas. Nos encontramos en el año 1994, en las oficinas de la extinta Netscape, donde se encuentra Louis Montulli, el encargado de desarrollar una aplicación de comercio para MSI, la del dragón no, esta. Los delegados de las discusiones técnicas de MSI, Vint Cerf y John Cleansing, le pidieron dos cosas muy concretas a Netscape. Primero, hacer una cesta interactiva que no borrase los datos de los productos mientras se navegase entre páginas. Y segundo, que toda esa información no se almacenara en sus servidores, para evitar el sobrecoste de guardar tanta. El reto que tenía por delante Louis Montulli era conseguir que la aplicación de comercio de MSI guardara las compras de los usuarios sin sobrecargar el servidor de toda esta información momentánea. Algo que no existía en esa época. Hasta ese momento, las acciones de los usuarios en las páginas web se perdían en la navegación. Si tú añadías un artículo al carrito, cuando volvías a la página principal, ese producto había desaparecido de la cesta. Cada vez que navegabas entre páginas, la web no era capaz de almacenar la información de otra. Era como si cada página no tuviese que ver con la otra y los productos que añadías en el carrito se quedaban aisladas en una sin que lo supieran las demás. MSI no quería que sucediera esto en su tienda. Además de ser un requisito, tenía que guardar toda esta información fuera del servidor para no saturarlo. Para que lo veamos más claro, si tienes un servidor con 500 núcleos de procesador y cada núcleo es capaz de atender a un usuario para que pueda navegar, tienes la posibilidad de tener 500 usuarios navegando en tu web simultáneamente. Pero para poder guardar sus peticiones y su cesta mientras están navegando, necesitarías un núcleo más para cada uno. Es decir, que teniendo 500 núcleos, solo podrías atender a 250 usuarios de forma completa a la vez. Esto le supone a la web una pérdida del 50% de los clientes. Es como si un supermercado tuviera 2 cajeros para 60 personas. Cuantos más cajeros, más rápido se moverá la cola y evitarás perder clientes porque tardan mucho en atenderles. Pues en este caso es parecido. Hay que solucionar el problema de las memorias en las cestas de los usuarios sin que esto suponga una pérdida de dinero para MSI, ya sea porque tengan que comprar más servidores o porque no puedan atender a todos los usuarios. Es entonces a raíz de este problema que a Louis Montulli se le ocurre el sistema de cookies. Principalmente las cookies servían para guardar información temporal de los usuarios. El sistema funciona de la siguiente manera. Un usuario entra en la página web, por ejemplo, la de Amazon. Ve un secador que le gusta y entra a verlo. Decide llevárselo, con lo que lo añade al carrito. Una vez añadido, se fija en otro artículo, una percha calefactable que le viene de lujo para el baño. Entonces, entra para ver las especificaciones, luego de revisarlo, le convence y lo añade al carrito. Ahora el carrito tiene 2 artículos, el secador de antes y la percha calefactable. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos visto que ha cambiado de página, pero no se han perdido los datos de su compra. Se ha solucionado el problema que había antes gracias a las cookies, más concretamente a la cookie HTTP. Esta cookie guarda al usuario y varios parámetros adicionales. Por ejemplo, en la tienda de Amazon sabe que debe guardar los parámetros de la cesta y los parámetros de usuario. Queda de la siguiente manera: usuario Alfonso, y a medida que vaya guardando las cosas en la cesta, pues se irán guardando un secador, una consola, etc. Gracias a la cookie HTTP, los datos de tu cesta no se pierden en la navegación, pero queda un problema. ¿Quién guarda la cookie? Como ya comenté antes, MSI no quería guardar la información de los usuarios para no saturar sus servidores. Entonces, lo que se le ocurrió a Montulli es que cada usuario guardara en su navegador las cookies. Ahora, cada usuario guarda esta pieza de información en su ordenador. Pero tranquilo, esto no ocupa demasiado espacio. Básicamente lo de que las empresas no las guarden en sus servidores es porque ya no es una cookie en concreto, son millones de cookies. Además de gestionarlas y mantenerlas ocupando espacio y procesos. También es más interesante que las cookies las guarde el usuario. Por ejemplo, para mantener la sesión iniciada hay una cookie que guarda todos estos parámetros. También para mantener la cesta, aunque cierres la página. Si sales de la web y entras al día siguiente, verás que sigues teniendo en la cesta todos tus productos. Y otra ventaja es que también tú mismo puedes borrar las cookies.
Estamos hablando de una revolución en Internet, de cómo hemos pasado de las páginas sin interacción con el usuario a otras totalmente interactivas y funcionales, sobre todo para los comercios en línea. Aunque veremos cuál ha sido el problema de esta tecnología, tendremos que ver cómo se creó. A la par que se creaban las cookies dentro de Netscape, en el mismo edificio se estaba desarrollando el lenguaje de programación que daría interacción a las páginas web hasta día de hoy. El problema de las webs a principios de los 90 era evidente, no se podía interactuar con los usuarios. Las páginas por aquel entonces servían más como un periódico o un catálogo. Podías ver y leer artículos, pero no comprar ni opinar sobre ellos, por lo menos no a golpe de... Eran webs estáticas, simplemente ver pero no tocar. En 1994 apareció en escena Mosaic Netscape Navigator, que posteriormente terminaría como Netscape Navigator. Este navegador, producto de Netscape, buscaba cambiar el mundo de las páginas en Internet, traer novedades y nuevas formas de sumergirse en la red. El propósito que cambiaría el panorama sería la interacción dentro de las páginas web. Conseguir traspasar la empresa física al mundo digital, que se pudiera vender a nivel mundial y hacer que las facturaciones crezcan a golpe de clic. El encargado para esta tarea sería Brendan Eich. En tan solo 10 días consiguió desarrollar JavaScript. Esta prematura creación me explica muchas cosas de su código. Al principio se llamó Mocha, luego LiveScript y por último el que todos conocemos, JavaScript, integrándose en el navegador de Netscape en el año 1995, facilitando entre otras cosas el uso de las cookies. Al principio Montuli desarrolló las cookies con el lenguaje C, pero al no ser un lenguaje interpretado que funcionase correctamente con el navegador, pues no era la mejor opción. Por eso se acabó implementando JavaScript para el uso de las cookies. Esta buena implementación de las cookies también supuso un gran avance para la publicidad en Internet. En términos absolutos, la cookie HTTP, también conocida como cookie de Internet, tiene dos finalidades. La primera son las cookies de sesión. Estas son cookies que no se guardan en el navegador, son temporales y le sirven a la página para su funcionalidad. Por ejemplo, ir hacia adelante o ir hacia atrás. Recordar la página que estaba delante o detrás. Estas cookies son simplemente funcionales. Y segundo, las cookies persistentes. Estas se guardan en tu navegador de forma indefinida. Bueno, algunas se autoeliminan en una fecha, como si caducaran. Y es en esta donde comienzan los problemas. Hay dos tipos de cookies persistentes y en las dos hay problemas. Están las cookies de autenticación, que sirven para guardar la información del usuario, por ejemplo, mantener la cesta o la sesión iniciada en el navegador. Y la segunda, las cookies de rastreo. La finalidad es guardar toda la información posible del usuario, registros de entrada en páginas, el tiempo de navegación o tus propios gustos. Nosotros como usuarios tenemos que preocuparnos de las cookies persistentes. Aunque dentro de estas cookies suenen peor las de rastreo, no podemos olvidarnos de que las cookies de autenticación también traen problemas. Y empecemos con esta. ¿Qué problemas tienen las cookies de autenticación y qué puedo hacer para solucionarlo? Sobre el papel ya suenan más amigables. Y sí, lo son, pero los cibercriminales se las han arreglado para que no sea así. Las cookies de autenticación pertenecen a las persistentes, por lo tanto, nuestro navegador guarda estas cookies. Por ejemplo, si deseamos mantener la sesión iniciada, las webs nos ofrecen esta opción. Hasta aquí bien. Ahora cada vez que intentes entrar a Netflix, no tendrás que poner tus credenciales, ni tú ni nadie que tenga esa cookie. Si bien cuando entramos en un sitio web, nos debemos identificar, la cookie de autenticación hará lo mismo, pero en vez de poner la contraseña, simplemente le enseñamos a la web esa cookie como si fuera un carnet de socio. Pero esta cookie no contiene la contraseña, no repite al servidor cada vez que entras tus credenciales. Lo que se guarda dentro es un token, un número de identificación. Como ya comenté antes, como si fuera un carnet de socio, con la diferencia sustancial de que solo lleva un token, es decir, solo lleva números, nada más. Lo normal es que como el DNI o los carnets de socio, que tienen un riesgo si se suplanta la identidad, es que se añada una foto, una gran barrera de entrada a la hora de intentar suplantar la identidad de una persona. Vamos, que si no sois gemelos, apañado la llevas para intentar engañar a alguien. Cosa que no tiene la cookie de sesión, no contiene ni números del ordenador, ni IP, ni MAC, ni nada. Entonces cualquiera que tenga esa cookie puede hacerse pasar por ti. Y para conseguir esto, se hace un ataque man in the middle. Si te conectas a una red pública con las sesiones en la cookie, un atacante que esté conectado leyendo paquetes en la red, podría verla, copiarla y acceder a tus cuentas. Vamos, que si tienes la del banco o alguna tarjeta añadida a la página, cojonudo para el atacante. Pero, ¿y si tengo el doble factor de autenticación? Da igual, no sirve de nada.
Cuando te logueaste y marcaste que se guardara la sesión, ya pasaste el doble factor de autenticación. Por lo tanto, el token se ha guardado con la información de que ya pasaste el doble factor, así que si te roban la cookie, da igual esta medida. La solución a esto es no tener la cookie guardada, tomarte la molestia de guardar las credenciales en un gestor de contraseña seguro y cada vez que vayas a entrar a una página, copias, pegas y para adentro. O usar una VPN en sitios públicos o directamente no conectarte a sitios públicos. Y ten cuidado también con tu red. Hay una falsa creencia de que ya de por sí todas las wifi públicas están infectadas y las de tu casa no. Pero que si el vecino consiguió adivinar la contraseña o un amigo se conectó y transportaba un virus en algún dispositivo, podrían monitorear todo tu tráfico de red. Solo las que sean de página, pues que bueno, no tengan información personal. Que ya de por sí es algo preocupante, pero es que las de rastreo ya se superan. Las cookies de rastreo tratan a la privacidad como el fundador de ADSL Zone, H. Malonzo. Ya su nombre despeja muchas dudas, son de rastreo. Y si me pongo a comentar cada una, es que no acabamos. Su finalidad es recolectar toda la información posible del usuario, con el fin de mostrarte anuncios más acordes a ti. Las cookies de rastreo son utilizadas por empresas de marketing en internet, para luego mostrarte anuncios en redes sociales como Facebook Ads, Google Ads, etc. Funciona de la siguiente manera. Las páginas web tienen rastreadores de terceros. Por ejemplo, en las páginas de periódicos o de compras. Entras a AliExpress y tienes traqueadores de Google que analizan tu comportamiento. Luego los de Amazon que analizan tus gustos y así un montón. Estas empresas, tanto como otras de marketing, desarrollan trackers para saber qué es lo que te gusta y poder recomendarte anuncios. Si entras a comprar en Amazon y te interesas más por la parte de tecnología y usas palabras clave como procesadores, procesador Intel, procesador de servidor, empezarás a ver que las aplicaciones como Instagram o TikTok te comienzan a recomendar estos productos. Pero técnicamente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo puede ser que yo entre a una red social que no tenga nada que ver con una página web y me salgan anuncios con los artículos que acabo de estar mirando? Y es que funciona de la siguiente manera. Como acabo de comentar, el cometido principal de las cookies de rastreo es recolectar toda la información posible del usuario. Tú entras a una página web con tu inicio de sesión, tu cuenta de correo y a partir de ahí ya comenzamos. La cookie crea una especie de ficha, donde relaciona tu correo electrónico con tus gustos, dónde haces clics en la web, qué es lo que buscas, cuánto tiempo pasas viendo determinado contenido y con todo eso crea un perfil para ti. Ahora cuando entres a Instagram y te loguees con ese mismo correo, verás que tiene relación los anuncios con tus búsquedas en internet. Pero claro, no en todas las webs te logueas. Entonces, si no me logueo en una página, ¿cómo pueden a través de esta identificarme? Pues no te preocupes, que para esto está el fingerprinting. Con esta técnica te pueden identificar con solo saber tu dispositivo. Cuando navegas por internet, muchas webs recogen información sobre ti, desde el hardware que usas, los núcleos de tu procesador, hasta tu sistema operativo, tu navegador, configuraciones del mismo navegador, tus actividades en la red, la IP o hasta la fuente de letra. Un montón de información que se puede saber en cuanto entras en internet. El fingerprinting junta toda esta información y como son tantas variables diferentes, desde el equipo físico, el sistema, hasta los hábitos del usuario, que es muy complicado, prácticamente imposible que haya otro igual. Incluso si vas cambiando cosas, pones una VPN para que tu IP sea diferente, cambias el navegador, son muchos parámetros, son tantos los puntos que pueden seguir detectando que es el mismo usuario. Me parece impresionante todo esto, y es que no solo se utilizan para enseñarte anuncios, también se utilizan para otras tantas cosas más. Y si ahora mismo piensas que ya está todo, que no hay más maneras de estar monitorizando toda tu actividad, ¿qué decirte? Ojalá fuera así, pero es que quedan más. Dejando a un lado el fingerprinting y volviendo a las cookies, dos tecnologías diferentes, esta última parece que es menos intrusiva, pero también depende de las variantes. Lo más normal es que las páginas web tengan cookies legítimas, que tú las borres y ya, que no tengan nada tenebroso detrás. Pero existen variantes de cookies como las cookies zombie. Este tipo de scripts no se suelen encontrar en páginas HTTPS o páginas legítimas, pero en cuanto te vayas saliendo un poco de este arco y vayas a sitios más oscuros, te podrás encontrar con este tipo de cookie.
A diferencia del fingerprinting, volvemos a la naturaleza de la cookie, que es guardarse en tu navegador. Una cookie legítima se guarda en el navegador con la posibilidad de que éste la identifique, de forma que si tú quieres borrar las cookies, el navegador sabe dónde está y la borra. Pero las cookies zombie se guardan en varias partes del navegador, dejándola en el local storage, donde se guardan las demás, para que cuando el usuario borre todas las cookies, crea que se ha borrado de verdad, porque desaparece del almacenamiento de cookies en el navegador. Pero la realidad es que esta cookie se ha propagado por otras partes, se ha guardado en diferentes zonas del navegador, así que cuando entres a otros sitios web, si ese rastreador que te implementó esa cookie no encuentra en el almacenamiento general la suya, buscará en otras partes para encontrarla. Y peor aún son las super cookies. Ya directamente el operador telefónico te asigna un ID, y con esto se te podrá reconocer en cualquier rincón de internet, como fue en el caso de Verizon. También hay que aclarar aquí que esto, pues bueno, un caso aislado. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero no creo que ninguna empresa a día de hoy se juegue toda su reputación por esto. Y ya para terminar con todas las aristas de problemas que nos podemos encontrar en cuanto a rastreo y parametrización, tenemos el IDFA y el AAID. Estos dos protocolos son tanto de Android como iOS, que te identifican como un usuario en la red. Ya no hablamos de que las webs parametricen tu búsqueda, sino que lo hacen desde las aplicaciones de tu móvil. Como habéis podido comprobar, se nos parametriza con todo en todos lados. Sí, con la finalidad de conseguir mostrarnos productos que podamos comprar, pero teniendo tantos problemas de privacidad de por medio. No voy a negar que las cookies son útiles, pero las variantes o alternativas son muy turbias. La forma de librarnos de toda esta parametrización de nuestra vida en internet es muy compleja. No es tan fácil, sobre todo con el fingerprinting. Mis mejores consejos sería utilizar navegadores que se enfoquen en la privacidad. Yo por ejemplo uso Brave, me parece la mejor opción, pero también está DuckDuckGo o Firefox. Prueben y el que más les guste pues lo usan. Otro parámetro a tener en cuenta, siempre rechazar las cookies. Ay, Alfon, es que no me deja entrar porque tengo que pagar. Con los navegadores de antes, como Brave, ni siquiera salta esto. De hecho, hay ya regulación para las cookies de terceros, para que solo sea el usuario el que acepte o no que se utilicen esas cookies. Sí, la alternativa que te ofrecen las páginas es pagar, pero nadie les obliga y hay maneras de saltarlo. Entonces, usar un navegador enfocado en privacidad, rechazar las cookies de terceros, y para el IDFA y el AAID, en configuración y privacidad, podéis desactivar que en el móvil deje de rastrear vuestra actividad. Esto de que no se pueda seguir sabiendo nuestro dispositivo es mucho más complejo. Al final es ir utilizando herramientas para que el rastreo sea más difuso. A día de hoy se buscan alternativas para las cookies, para poder analizar los gustos de los usuarios y seguir con actividades de parametrización de forma menos intrusiva. Pero por ahora son tecnologías que no se acaban de implementar. Todo parece que vira hacia el cambio, que se pueda encontrar la manera de no ser tan intrusivo. Y deja que pensar, porque no olvidemos que quienes usan cookies también comen de ellas, de conseguir más ventas gracias a anuncios específicos, y a nosotros nos ayuda también a encontrar artículos y productos de valor. Pero hay alternativas para pasarse a la privacidad por el forro. Y por ahora nos toca no aceptar todo y saber qué estamos aceptando. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like. Comenta aquí debajo qué otras herramientas podríamos utilizar para mejorar nuestra privacidad. Suscríbete para ver más contenido como este y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, mantente seguro. Adiós.